Hola a todos, yo soy el profesor Rubén y en nuestra lección de Matemáticas 3 vamos a ver estrategias para trazar la gráfica de una ecuación, parte 1. Al finalizar la lección se espera que puedas analizar y aplicar estrategias para trazar gráficas de una ecuación usando las intersecciones con los ejes y la simetría en gráficas de ecuaciones. Para lograrlo, reflexionarás sobre la importancia de las estrategias para trazar gráficas de ecuaciones, analizarás las definiciones y propiedades de las intersecciones con los ejes, e identificarás y describirás la simetría respecto al eje X, al eje Y y al origen en ejemplos específicos. Nuestro plan de lección es: reflexión sobre la importancia de estrategias para trazar gráficas de ecuaciones, intersecciones con los ejes, identificación y cálculo de los puntos donde las gráficas cortan los ejes, y simetría, tipos de simetría y cómo identificarla en una gráfica. Partamos de estas preguntas introductorias. ¿Por qué crees que es importante tener estrategias para trazar las gráficas de ecuaciones en la geometría analítica? ¿Qué son las intersecciones con los ejes y cómo podrían ayudarnos a comprender la gráfica de una ecuación? ¿Qué es simetría en gráficas de ecuaciones? Iniciemos con una reflexión sobre la importancia de estrategias para trazar gráficas de ecuaciones. ¿Te has preguntado cómo los personajes y escenarios de la animación por computadora cobran vida? La animación digital es la clave para responder a esta pregunta. Puedes visualizarla con un pincel virtual que da vida a imágenes a través de nodos, esos puntos mágicos que adquieren vida en el espacio digital. Este espacio digital actúa como un lienzo blanco y los nodos como elementos básicos de diseño. Estos nodos trazan una silueta rudimentaria como esbozos iniciales de personajes y objetos. Los programadores de animación perfeccionan los detalles de estas siluetas conformadas por los nodos. Cada silueta básica es como un polígono con ángulos afilados, similares a las esquinas de una hoja de papel. Sin embargo, esto por sí solo no otorga vida a los personajes. Es necesario transformar esos polígonos en curvas suaves y naturales. No se trata de solo conectar nodos al azar. Requerimos de estrategias precisas para trazar estos contornos con características específicas. En el ámbito de la animación digital, cada detalle de los objetos adquieren un significado único. Cada punto en la gráfica de una ecuación nos narra una historia sobre su comportamiento y conexión. Al igual que en un programa de animación que perfecciona los polígonos generando curvas suaves, nuestras estrategias meticulosas nos permitirán capturar la esencia matemática de las ecuaciones y revelar sus secretos geométricos. Bien, ahora hagamos un ejercicio que complemente dicha reflexión. Considerando el texto anterior, vamos a imaginar que estamos diseñando esta montaña rudimentaria, pero la queremos perfeccionar. Basándonos en este contexto, ¿qué nodos considerarías relevantes para describir la montaña? ¿Y cómo se llama la propiedad en la que la mitad de la montaña se refleja en su otra mitad, simulando que el eje que la divide funciona como un espejo? Ahora veamos nuestra primera estrategia, las intersecciones con los ejes. Cuando nosotros identificamos los puntos en donde se cruzan o se tocan los ejes, ya sea el horizontal X o el vertical Y, con la gráfica de nuestra ecuación, decimos que estos son las intersecciones con cada uno de los ejes. Por ejemplo, en nuestra imagen observamos que hay dos puntos donde intersectan con el eje de las X. En este caso sería el A1 y el A2. Noten que la ordenada, es decir, el valor correspondiente a la Y, vale 0.
porque el eje X está asociado a la Y igual a 0. Por otro lado, el punto de intersección con el eje de las Y es 0,b, pues la abscisa, es decir, el valor asociado a la X, está en la posición 0. Otra propiedad que podemos usar para graficar ecuaciones es mediante el uso de la simetría. Esta propiedad nos indica una especie de reflejo sobre un eje que funciona como espejo. El primer tipo de simetría es la simetría de una gráfica respecto al eje de las X. En este tipo de simetría, nosotros identificamos que el eje de las X funciona como el espejo. Lo mismo que ocurra en la parte superior, de forma similar tiene que ocurrir en la parte inferior. De tal manera que si nosotros intercambiamos el valor de la Y por la menos Y, tiene que ser el mismo valor X. La segunda intersección es con respecto al eje Y. En este caso, nuestro espejo va a ser el eje Y. De tal manera que lo mismo que pase del lado izquierdo tiene que pasar del lado derecho. Así, si yo tengo un punto en el plano cartesiano con coordenada X, tiene que estar a la misma altura que el punto con coordenada menos X. Es decir, tendríamos que cambiar el valor de X por menos X y verificar si está a la misma altura. La última simetría es con respecto al origen. En este caso, el punto centro representa el espejo, de tal manera que va a proyectar la simetría hacia el otro extremo. Aquí, tanto la X como la Y, al cambiarlas por menos X y por menos Y respectivamente, deben de mantener la misma estructura. Resumiendo lo que vimos en el video, pudimos identificar primero que las intersecciones con los ejes son puntos donde una gráfica cruza con los ejes coordenados, ya sea el eje X o el eje Y. Además vimos que la simetría respecto al eje X implica que la gráfica es idéntica a su reflejo sobre el eje X como si fuese un espejo. De la misma manera, la simetría con respecto al eje Y implica que la gráfica es idéntica a un reflejo como si el eje Y fuese el espejo. Y por último, la simetría de una gráfica respecto al origen corresponde a proyectar como si el origen fuese el foco, proyectar los reflejos de un extremo a otro.